CMI, emisión central. Descubren plan criminal contra escoltas en 5 zonas del país. Procurador revela que el reclutamiento de menores ha crecido este año en 41%. Empresario acusado de lavar dinero de Odebrecht, sentenciado a 6 años de cárcel. Estados Unidos y Colombia firman convenio para acelerar extradiciones. Nueva canciller colombiana urge donaciones para atender a venezolanos. Atención a venezolanos en Colombia costará $750 millones el año entrante. Muere niño de 4 años arrastrado por un arroyo en Barranquilla. Fracasa moción de censura contra exministro Botero. 34 años después del desastre de Armero, se reencuentran 2 hermanas. Cámara de Estados Unidos inicia audiencias públicas contra Trump. Miembro de las FARC, herido en protestas en Bolivia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Famosa entidad desaparece. Junta de lujo la reemplaza. 2. El nuevo lío del gobernador de Antioquia, Luis Pérez. 3. ¿Por qué la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, se negó a firmar la declaración de rechazo a la violencia el día del paro? Primera ñapa. Nuevo proceso contra Iván Moreno Rojas en la Corte Suprema. Segunda ñapa. Los delitos sexuales contra menores no prescribirán. Y mi ñapa. Surge una fórmula para obligar a la Corte Suprema a cumplir con sus funciones. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. La Unidad Nacional de Protección denunció un plan criminal por parte de grupos armados contra los escoltas de esa entidad en 5 zonas del país. CMI obtuvo las pruebas de las amenazas que ya están en poder de las autoridades. Este fue el panfleto que empezó a circular en varias zonas del país en contra de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección, panfleto en el que los declaran objetivo militar. Se han aliado con los de la UNP, así que llegó la hora de saldar la deuda millonaria que tienen con nosotros. Ya tenemos información para accionar. En otra parte del documento se lee: así anden con los escoltas. Nuestro accionar va a ser efectivo para que se den cuenta que las deudas con nosotros se pagan con la muerte. Existe una estigmatización muchas veces en relación con los líderes sociales al considerarlos pues como afectos a alguna ideología de izquierda o también puede ser afectos a una ideología de derecha. Este plan criminal en contra de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección por parte de grupos armados ya deja 4 víctimas. Hace mes y medio nos mataron un escolta, la semana pasada mataron otro que estaba en la zona del Cauca también. Lo sacaron de la casa de la novia, era un escolta de un protegido del partido FARC y también lo eliminaron físicamente. Chocó, Cauca, Putumayo, Nariño y Catatumbo son las zonas del país en las que, según el director nacional de la UNP, la integridad de los escoltas está en peligro. Por eso ya se plantea cambiar el protocolo de seguridad. Una acción conjunta con Fuerza Pública. En estos momentos estamos mirando cómo se modifica el protocolo o se dan instrucciones específicas en el sentido de que a ciertas zonas solamente se haga presencia por parte de los escoltas de la UNP siempre y cuando existan garantías de seguridad en la zona. Y es que hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de Robinson Romaña, el segundo escolta que había sido secuestrado en Carmen del Darién, departamento del Chocó. Su cuerpo fue recuperado por las autoridades en el río Atrato. Entre tanto, el Procurador General Fernando Carrillo alertó sobre el incremento del reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. El procurador Fernando Carrillo habló sobre el aumento de reclutamiento forzado de menores al servicio de grupos armados ilegales en Colombia. Ha aumentado en un 41% según las cifras de la Fundación Ideas para la Paz y yo creo que es un gran problema que tiene Colombia en más de 9 departamentos de Colombia y por ende se necesita una política pública que funcione en términos de prevención, de sanción y sobre todo de acompañamiento a todos esos menores que son vulnerables porque ante todo son víctimas. Las declaraciones del procurador
senador fueron dadas durante el primer encuentro de gobernadores y alcaldes Ruta del Desarrollo Sostenible realizado por Findeter en la ciudad de Santa Marta. En Washington, la canciller designada Claudia Blum se refirió a los derroteros de su gestión y reiteró la posición del gobierno colombiano frente a Venezuela. Nuestro compañero Luis Javier González con detalles de lo que dijo la próxima ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Luis Javier? Adelante. Buenas noches, compañeras. En sus primeras declaraciones como ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum le envió un fuerte mensaje a Nicolás Maduro y le exigió a la comunidad internacional más colaboración. La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, exigió postura firme frente a países que apoyen el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y aseguró que utilizará todos los canales diplomáticos para sacarlo del poder. También pidió a la comunidad internacional más recursos para hacerle frente a la emigración venezolana. Se deben redoblar esfuerzos en la búsqueda de recursos de la comunidad internacional que permitan atender esta problemática y será urgente convocar una conferencia de donantes en el primer trimestre de 2020. A Cuba pidió cooperación en la lucha contra el terrorismo. Nuestro país debe seguir demandando la cooperación debida de todos los estados en la lucha contra el terrorismo, cuyos responsables no deben encontrar amparo en territorio alguno. La nueva canciller seguirá profundizando las relaciones bilaterales con Estados Unidos y acudiendo trimestralmente al Consejo de Seguridad de la ONU para informar sobre el avance en la implementación de la política de paz con legalidad en Colombia. La ex senadora Claudia Blum y hoy canciller de Colombia reemplaza a Carlos Holmes Trujillo, quien pasó a ocupar el Ministerio de Defensa por disposición del presidente Iván Duque. Desde Washington, Luis Javier González, CMI, La Noticia. Luis Javier, gracias. Y la Organización Internacional para las Migraciones y el gobierno proyectan un crecimiento en la llegada de migrantes venezolanos al país. Aseguran que el plan de atención para 2020 tendrá un costo de $750 millones. Según las proyecciones de los organismos internacionales y el gobierno, los migrantes venezolanos en 2020 serán 6 millones, de los cuales 2.4 millones de personas estarán en Colombia. Para los gobiernos de estos países representa una carga fiscal, una carga administrativa y una carga de servicios que de alguna manera tenemos que atender. Buscan recaudar en países donantes $1.350 millones, de los cuales 750 millones se destinarían a la atención de los migrantes que están en Colombia. Para el número de migrantes y refugiados, el plan para nuestra región ha sido comparativamente inferior a llamamientos en respuesta a crisis humanitarias en otras regiones del mundo. Las mayores necesidades están en salud y educación. Por falta de quórum, fracasó esta noche en el Senado de la República la moción de censura contra el ya exministro de Defensa, Guillermo Botero. A pesar de que los voceros del Partido Liberal, de Cambio Radical y de la U habían anunciado antes de la plenaria del Senado que no votarían la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero porque este ya había renunciado y se había dado el efecto político reclamado tras las denuncias sobre el bombardeo contra un campamento de las FARC, donde murieron 8 niños que estaban en poder de esa guerrilla, el senador Armando Benedetti dijo en la plenaria de la corporación que debía votarse. Por todos lados se respiraba un poquito de dignidad y respeto de la ciudadanía en favor del Congreso por lo que estaba pasando. El senador Ruiz Barreras reclamó. Querido compañero senador Armando Benedetti, usted no firmó conmigo la moción de censura, no la convocó. Me hubiera encantado que algo hubiera aportado en ese debate. Tan pronto comenzó la votación, los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador abandonaron el Senado. Los votos no alcanzaron. Por el sí, o sea, en favor de la censura, 49 votos, todos electrónicos. Por el no, 4 votos, todos electrónicos. No hay decisión. Bueno, pues no hay decisión. La estrategia del Gobierno Nacional y del Centro Democrático de desbaratar el quórum le funcionó al exministro Guillermo Botero. No alcanzaron los votos para aplicarle la figura constitucional de la moción de censura. Como se dijo de parte de varios de los senadores, aquí se trataba justamente de no ensañarse en un debate que ya se había hecho y bueno, no se dio la censura, que es lo más importante. Sin los votos suficientes, la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero no pasó ni fue negada.
El empresario Federico Gaviria, señalado de lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht en Colombia, pagará 6 años y medio de prisión. La condena se conoció luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos. Además, anunció que entregará información a las autoridades sobre 20 líneas de investigación relacionadas con el escándalo de corrupción promovido por la multinacional brasileña. La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, fue objeto de un duro debate en el Congreso por la licitación para la administración del Parque Tayrona. El actual administrador aseguró que no se presentará la licitación. Fue el representante José Caicedo, citante del debate, el que puso contra la pared a la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda. Pero usted se va a dar la pela a que no va a doblar el brazo a seguirle diciendo al país que ese parque es una maravilla de manejo y que es el mejor parque que se está manejando en este país, cuando no es cierto. Con todo el respeto se lo digo, su mentalidad y su mente a que quepan todos en su proyecto. No entiendo por qué viene un tercero a explotar nuestras tierras y no nos dan participación. Hay una inconformidad general de lo que fue la concesión los últimos 10 años. Tenemos un control permanente del contrato, también nos revisa la Contraloría, también la Procuraduría, todos los entes de control revisan el contrato, pero también Parques Nacionales garantiza el cumplimiento estricto del contrato. El actual operador del Parque Tayrona ratificó que no se presentará a la nueva licitación. Por ese motivo, no nos vamos a presentar, ese y 3 más. En los próximos días continuará la concertación para definir el futuro de la administración del Parque Tayrona. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Panamá, Laurentino Cortizo, se comprometieron en Bogotá con el pleno restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas y políticas entre los dos países. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, realizó hoy una visita oficial a Colombia, sosteniendo una larga conversación con su colega Iván Duque, al cabo de la cual crearon una comisión ministerial binacional para superar los problemas comerciales y aduaneros y de otro orden que han presentado sus países en los últimos meses. Nuestra relación con el gobierno del presidente Duque es fluida, es de respeto de dos vías, y nuestros problemas, que tenemos muchas más similitudes, mucha más coincidencia, algunos de todavía de las diferencias que tenemos, las vamos a resolver de manera bilateral, como se debe hacerse entre muy buenos vecinos. Una relación de hermandad que tiene que seguir construyendo hacia adelante. Y usted puede tener la plena certeza, presidente Cortizo, que usted acá también es recibido siempre como un amigo. Usted y su equipo. Y hoy creo que hemos tenido una reunión muy franca y muy constructiva. Los presidentes de Colombia y Panamá también pasaron revista a la situación en la región y anunciaron que actuarán conjuntamente para la defensa de la democracia y la paz en América Latina. Un niño de tan solo 4 años perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo en Barranquilla. Un menor de 4 años perdió la vida al caer al cauce del arroyo del barrio Las Malvinas en el suroccidente de Barranquilla. El pequeño fue rescatado de la fuerte corriente y llevado a un centro asistencial, pero falleció por un paro cardiorrespiratorio. Un descuido de la abuela, el niño fue arrastrado por el arroyo, se estaba bañando. Lo alcanzaron a sacar, el cuerpo bombero lo encontró con una persona y bombero lo reanimó, lo sacaron hasta la carretera, lo montaron en una ambulancia y fue traído aquí al paso del pueblito. Por el fuerte aguacero también se reportaron inundaciones en los municipios de Malambo y Soledad. El presidente Iván Duque advirtió que está dispuesto a dar la vida por Colombia y notificó que el Estado de Derecho será implacable con quienes pretendan crear violencia y anarquía entre los colombianos. El primer mandatario volvió a ofrecer el diálogo y la concertación para atender las peticiones de los diversos sectores sociales que van a participar en el paro del 21 de noviembre, pero notificó que el Estado de Derecho se aplicará a quienes quieran incendiar las calles. Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable. El presidente Iván Duque, hablando hoy en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional, advirtió que está dispuesto a dar su propia vida por Colombia. Y lo haré si es necesario, porque tengo claro que para el 7 de agosto del 2022, cuando regrese a mi condición de mero ciudadano, lo único que yo espero es haber podido aportar todo para que este país siga progresando.
El presidente Duque insistió en que su gobierno está avanzando para que Colombia sea un país con verdadera justicia social. El abogado experto en derecho electoral Virgilio Almanza fue elegido por el Congreso de la República como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Aunque el Partido Conservador reclamó como propio el cupo que dejó el fallecido Heriberto Zanabria en el Consejo Nacional Electoral, una coalición de los partidos Liberal, la U y Cambio Radical se alzó con ese cupo en nombre de Virgilio Almanza. El del abogado Virgilio Almanza Ocampo, abogado de larga trayectoria, además especializado en derecho electoral. El Congreso en pleno, Senado y Cámara de Representantes, que tiene a su cargo la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, le dio el visto bueno a Almanza, sin la presencia de los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador que abandonaron el recinto. Virgilio Almanza entra a reemplazar al fallecido Heriberto Zanabria por lo que queda del periodo. La Organización de Compromiso Empresarial para el Reciclaje, SEMPRE, reveló que Colombia recicla tan solo el 17% de la basura que produce. En Colombia se producen 12 millones de toneladas de basura y solo el 17% se recicla. Bueno, en números estamos en un 17% de recuperación de lo que se genera hoy en día. Por eso, la meta es incrementar la cifra del reciclaje a por lo menos el 30% en los próximos 10 años. Con un reto importante para incrementar a un 30% en el 2030, de acuerdo con las propuestas del gobierno en responsabilidad extendida del productor y unas metas generales globales de recuperación con líneas específicas de plástico. El anuncio de aumentar el reciclaje fue hecho durante un encuentro internacional sobre economía circular y gestión de residuos organizado en Bogotá. Se conmemoraron 34 años de la tragedia de Armero, en donde perdieron la vida más de 25.000 personas. CMI conoció la historia de dos hermanas que lograron encontrarse 3 décadas después de una intensa búsqueda. Estas dos mujeres eran niñas menores de 2 años el 13 de noviembre de 1985, cuando la población de Armero fue arrasada por una avalancha. Días después fueron adoptadas por diferentes familias y hasta ahora se pueden reunir gracias a la investigación de la Fundación Armando Armero y un laboratorio de genética. Hay una periodista que es una española que está haciendo un documental que se llama Hija del Volcán. Ella se acerca a la fundación hace 3 años. Ella sigue investigando y nos da unas pautas interesantes para poder ubicar a la hermana que vive en Barranca Bermeja. Hacemos el ADN y nos da positivo. Unas 400 familias siguen en la búsqueda de desaparecidos en esa tragedia. Hoy en Armero se cumplieron las conmemoraciones tradicionales por las 25.000 víctimas. Pido también por una tía que quedó acá el día de la tragedia. Se nos quedó aquí desaparecida, por la niña Mayra, por todos los que fallecieron. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra Rappi por no brindar información clara en su plataforma, afectando con esto a los consumidores. Se formuló pliego de cargos a Rappi por presunto incumplimiento a una orden impartida por el ente supervisor desde septiembre. De acuerdo con la entidad, no se acataron varios aspectos que venían perjudicando al consumidor con la información de precios con los correspondientes impuestos, costos y gastos, además de la falta de un modelo de recepción de peticiones, quejas y reclamos. Cumplido con adecuar términos y condiciones en su política de tratamiento al consumidor en su página. Otro tiene que ver con el hecho de que todavía no se devuelven las vueltas exactas, que es una obligación en Colombia. El superintendente señaló que las inconsistencias pueden representar multas sucesivas, cada una de hasta 1.800 millones de pesos. Cualquier empresa que opere en la República de Colombia, bien sea en un comercio directo o a través de un canal virtual, en este caso el comercio electrónico, tiene que cumplir sí o sí con el Estatuto del Consumidor. A través de un comunicado, Rappi respondió al señalar que una de las misiones de la misma es agilizar de manera eficiente la intermediación entre los consumidores y los aliados comerciales. Se defiende y sostiene que la compañía responde al menos el 85% de las solicitudes de los usuarios. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la conclusión del 100% del acuerdo con Oxy para el desarrollo de proyectos en Estados Unidos. Este miércoles se logró el cierre de la transacción entre Ecopetrol y Oxy para ejecutar el plan conjunto en el desarrollo de yacimientos no convencionales, más conocido como fracking, en la cuenca de Permian en el estado de Texas, Estados Unidos. La operación se dio por $1.500 millones, en la que la petrolera colombiana tendrá el 49% del proyecto, que representará producción de manera inicial antes de finalizar el año. Hacia el 2027 tener
unos 90-95.000 barriles. La compañía también mejora su negocio interno al incrementar sus ventas del 16% en el mercado de asfalto, llegando a más de 44.000 toneladas como respuesta a una mejora en la actividad del sector de la construcción. Los pedidos para suministrar asfalto se han incrementado. El pronunciamiento fue hecho en el segundo Congreso de Petróleo y Gas celebrado en Bogotá. El Consejo de Estado advirtió que los docentes sí tienen derecho a la reliquidación de su pensión cuando después de obtener la mesada continúen trabajando unos años más. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al conceder una tutela a un hombre a quien se le negó la reliquidación de su mesada, que fue asignada en el 2012, pero como siguió trabajando hasta el 2014, consideró que tenía derecho a un reajuste de la misma. Al estudiar la tutela, el Consejo de Estado concluyó que se debe conceder la reliquidación pensional, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de trabajo, en virtud del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad en materia laboral consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado. El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Caldas, que negó la tutela, reliquidar la pensión del maestro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,48% a 1.624 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 2,98% a 3.110 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 2,40% a 4.275 pesos. La acción de Gas Natural del Oriente, propiedad de la EPM, fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.441 pesos con 89 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.230 pesos y la venden entre 1.270 pesos. Un euro cuesta 3.773 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 11 centavos. El azúcar se transó en 12,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.120 pesos. En el Congreso de Estados Unidos comenzó el ciclo de audiencias públicas en el marco de la investigación para llevar a un juicio político al presidente Donald Trump por el escándalo conocido como Ucrania Gate. Los ojos del mundo estuvieron puestos hoy en el ciclo de audiencias públicas y televisadas que comenzaron en el Congreso de Estados Unidos para establecer si el presidente Donald Trump abusó de su poder y retuvo un paquete de ayuda militar a Ucrania para forzar a Kiev a investigar a la familia Biden por presuntos actos de corrupción. Los primeros en testificar ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes fueron el subsecretario de Estado adjunto para Europa, George Kent, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, quien hizo una polémica revelación sobre los deseos de Trump. The member of my staff asked Ambassador Sondland what President Trump thought about Ukraine. Ambassador Sondland responded that President Trump cares more about the investigations of Biden. A estas declaraciones se suman las de Kent, quien confirmó las presiones de Trump a su homólogo de Ucrania para su beneficio propio. Una vez finaliza el periodo de audiencias, los comités de inteligencia y judicial tendrán que emitir un informe final sobre sus hallazgos, que luego deberán ser sometidos a votación en el Pleno de la Cámara. En caso de ser aprobados, estos pasarían al Senado, donde se instalaría oficialmente un juicio político en contra de Trump. La policía boliviana reveló que uno de los detenidos tras los enfrentamientos entre los seguidores de Evo Morales y los grupos opositores fue identificado como un ciudadano argentino miembro de las FARC. Se trata de Facundo Morales alias Camilo, cuyo paradero era desconocido desde hace algunos años y que ahora permanece en coma en un hospital de la ciudad de Santa Cruz. El supuesto miliciano fue señalado como el ideólogo de la infiltración de la guerrilla en universidades colombianas. Fue declarado el estado de emergencia en Venecia, Italia, que enfrenta la peor inundación en más de 50 años. Esta ya deja 2 muertos. La marea alcanzó los 187 centímetros, cubre más del 80% de las calles y pone en peligro a la ciudad, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con nuestro invitado
el doctor William Daou, nuevo alcalde de la ciudad de Cartagena, alcalde electo. Terminamos ayer preguntando, señor alcalde, ¿qué va a hacer usted con la gente a quienes usted llama corruptos, clase política en Cartagena? Bueno, yo me refiero a ellos para no ganarme denuncias y demandas diciendo los corruptos criminales, yo los llamo malandrines. Fíjate, hubo un debate, algo muy simpático, un debate entre todos los candidatos a la alcaldía en una universidad. Entonces, creo que era un corresponsal de la W y alguien de Caracol, quienes estaban moderando el debate. Le fueron a todos los candidatos y le dijeron, si yo les digo los nombres de Juan José García, de Vicente Blair, de Turco Ilzaca, de William Montes y así, ¿cuáles? Describan una palabra. ¿Qué palabra le viene a la mente? Entonces una persona, por ejemplo, la China Wong dijo cuestionados. Sergio Londoño dijo cicatrices y cosas. Cuando llegaron a mí, yo dije, yo no voy a responder, voy a dejar que todos los estudiantes en el auditorio respondan por mí esa palabra. A ver, jóvenes, una palabra que comience con M. Y en coro, todo el auditorio gritó, malandrines. Así como me refiero yo a ellos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los voy a sacar de la administración distrital, porque ellos son un cáncer que hay que extirpar. No se trata de que esto sea un flor de un día, la elección mía. Se trata de que cuando se acaben los 4 años míos, habrá toda una generación nueva de funcionarios públicos, de gente manejando, que no sea que William Daou va a designar a Deo quién va a ser el próximo alcalde de Cartagena, sino que haya toda una generación nueva, personas honestas, probas, educadas, ya a prueba de fuego han demostrado su idoneidad, que sean ellos que me reemplacen, de tal modo que sea tanta la gente nueva que surja, que ya los malandrines no tendrán cabida. No, malandrines, digo. Mire, alcalde, usted en el reportaje del Tiempo dijo esto, que para no enfrentar el día al día de la alcaldía, va a nombrar una especie de alcaldesa encargada, de gerente general. ¿Cómo es eso? La mayoría de las grandes ciudades del mundo, y es que yo digo que Cartagena hay que dejar atrás esa mentalidad de pueblo y enchufarla dentro de la comunidad de grandes ciudades mundiales. No tiene que ser a través de Bogotá, hacemos un bypass a Bogotá y llevamos a Cartagena allá. Entonces las principales ciudades del mundo tienen lo que llaman un city manager, un gerente de ciudad, la persona que maneja el día a día. Y eso es lo que yo busco en Cartagena. Alguien que se dedique a apagar todos los incendios, a solucionar que el paro tal, que se cayó el árbol, que el incendio aquí, que ir y pelear en el consejo distrital. Esa cosa, dejárselo a una persona que maneje el día a día de gerente para yo poderme dedicar a ser el alcalde que tiene tiempo de pensar en problemas de ciudad, cómo llevar a la ciudad hacia el futuro, para llevar a la ciudad al siglo XXI. Obviamente bajo mi supervisión y demás. Y ya la escogió, es una mujer, ¿no? Es una mujer, una persona dirigente gremial, muy de confianza mía, pero estoy esperando respuesta. Es una persona muy valiosa. ¿Está en Cartagena? Vive en Cartagena, sí. ¿Pero está hoy ahí? Está de viaje, un viaje al exterior, pero regresa en estos días y creo que con su regreso me va a dar una respuesta. Pero es la única persona que yo sé que le cabe de la ciudad de Cartagena en la cabeza. Usted dijo en el Tiempo que parte lo hace que ella va a aceptar. Yo pienso que sí, porque esa persona siente un gran amor por Cartagena. Pero, y pienso que como sacrificio aceptará. Para el Tiempo usted no quiso decir cómo se llama. Para CNBC, después de comerciales, piénselo. Alcalde querido, ¿quién es ella? Una dirigente gremial muy conocida y respetada por todo Cartagena. No sé si de pronto vaya a espantarla si digo su nombre antes de que ella acepte, pero miércoles estoy más tentado que el demonio por decir que es mi gran amiga Mónica. Y ustedes allá en Cartagena pondrán su apellido. ¿Se llama Mónica? Sí.
Los cartageneros la deben conocer. Sí, todo el mundo sabe, dirigente criminal, Mónica, honesta, transparente, fue compañera mía de lucha en mi vida anterior de veedor, de activista anticorrupción, muy activa, respetada por todo el mundo. Mónica va a ser su gerente. Y entonces, ¿su primera dama qué va a hacer? Mi primera dama es o gestora social, que es el título oficial. Que no es su esposa, por supuesto. Sí, no. Es una señora que fue la única persona que creyó en mí desde el puro principio, hace más de un año, que en mis momentos de debilidad, porque todos somos humanos y pues tenemos nuestros momentos de duda, que no eran muchos, pero en mis momentos de duda, de debilidad, era siempre que me decía, William, echa para adelante, no te tiras la toalla, no tiras la toalla, sigue. Y lo bueno, y esto yo se lo digo a la gente, al pueblo cartagenero, para que vea que mi compromiso con el pueblo no es solo de labios para afuera, sino que es real. Esta señora Cintia Amador vive en un barrio subnormal, yo diría hasta de estrato -2, donde lleva 10, 20 años, no sé cuánto viviendo en ese barrio. Jamás un carro ha entrado hasta la calle donde ella vive, así tan mal está. Ella vive en el patio de la casa, un cuarto en el patio de la casa de la mamá, y la mamá trabaja como empleada de servicio doméstico en Castillo Grande. Era totalmente desempleada. Ella se ganó la lotería conmigo y yo me gané la lotería con ella. Qué persona tan camelladora, inteligente, de empuje. Y ella tenía el complemento que a mí me faltaba, que era la astucia, esa malicia de la calle, de reconocer el puya-ojo, de ver dónde está el veneno de políticos. Que sí, yo reconozco en cierto sentido, yo soy muy inocente, habiéndome criado siempre en colegios muy finos, habiendo vivido en Nueva York, me faltaba esa malicia indígena, que ella sí lo tiene, y ha sido un complemento ideal. Sin ella yo no hubiera podido llegar a ser alcalde de Cartagena. Ahora, mira, alcalde, está claro que es mucha la esperanza que usted ha sembrado en Cartagena. ¿No podría venir una frustración general, una decepción sobre su gestión? Es posible, pero tengo que intentarlo. Yo voy a ponerle toda mi inteligencia, todo mi empeño, toda mi voluntad, mi fuerza, mi todo, trabajar de manera permanente por Cartagena. Ahora, hay gente que me dice, no me vayas a defraudar, no me vayas a defraudar, porque tú vas a terminar como todos los demás políticos, que te vas a torcer. Y me duele cuando me lo dicen. Y la verdad que no hay palabras que yo les puedo decir a mí, porque tienen razón. No que tienen razón que me voy a torcer, sino que tienen razón en decirlo. Porque cuántas veces no han sido engañados el pueblo, una y otra vez. Y entonces con los periodistas o locutores de radio que tuvieron, Campo Elías Terán, Manolo Duque, ellos traicionaron al pueblo. Entonces, ¿cómo saben ellos que yo no los voy a traicionar? No pueden. Pero es una cosa clara, decisiva, definida. Usted no los va a engañar. A todos les digo, no los voy a defraudar. La noche que me eligieron, yo hice un juramento ante las masas, ante el pueblo, y ahí había gente desde el estrato 0 hasta el estrato 6. Salieron a agolparse en la plaza pública, a aclamar mi elección. Gritaban, rompimos las cadenas. Yo a todos les dije, yo les juro que no los voy a defraudar. Pues, señor alcalde, mil felicitaciones por su triunfo, que tenga mucha suerte. Y para nuestros televidentes, la pregunta pues parece lógica después de las palabras del doctor Dau. ¿Ustedes creen, sí o no, que va a defraudar? Usted dice que no. Obviamente. Porque tenga toda la suerte y tenga todo el trabajo que necesita hacer para que no vaya a defraudar. Muchísimas gracias. Una última cosita. Agradecería, porque yo sé que me van a estar dando mucho clavo los malandrines, agradecería mucho el apoyo suyo y de los demás medios de comunicación a nivel nacional para evitar el juego sucio que me van a estar montando. Pues cuente con eso, señor alcalde. Muy amable, gracias. Mil gracias por su viaje, por su visita y por su compromiso. Y a ustedes los invitamos ahora a nuestro tradicional uno de ustedes. No se les olvide responder. ¿Creen que el alcalde Dau va a defraudar al pueblo de Cartagena? ¿Sí o no? Resultados saldrá mañana. Y ahora 1, 2, 3.
Nuestros secretos de hoy. 1. Se acaba el FONADE y el organismo reemplazante tendrá una superjunta. Con el desmonte de los avisos del FONADE del edificio de la calle 26 con carrera 13, en pleno corazón de Bogotá, culmina una de las épocas de escándalos más sonados de la historia reciente en materia de contratación. Por el FONADE desfilaban contratos, contratistas, congresistas y excongresistas. Ahora subirán este aviso en el edificio. Culmina FONADE y se consolida en territorio. Una entidad que contará con una junta directiva de primer nivel, compuesta por 7 miembros, 3 del gobierno y 3 del sector privado, más un delegado del Departamento Nacional de Planeación. La junta está compuesta por la exministra Marta Pinto, Adolfo Meisel, ex codirector del Banco de la República, César Vallejo, ex codirector del emisor, Víctor Saavedra, viceministro de Vivienda, Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Jiménez, director de la Unidad de Gestión Pensional. ¿Será que con la nueva estructura desaparece el desfile? 2. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por acusar a los bomberos del municipio de Segovia de transportar explosivos. Los hechos ocurrieron en agosto de 2017 durante un paro minero que terminó con enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. El gobernador denunció que personas encapuchadas se acercaron al carro de bomberos para recibir explosivos que posteriormente fueron empleados contra la policía. Para la Procuraduría, las declaraciones del gobernador fueron irrespetuosas, dado que el mandatario no entregó ninguna prueba del supuesto apoyo de los bomberos a los encapuchados. El Ministerio Público calificó la falta de Pérez como grave y le dio 10 días para presentar descargos. 3. En un hecho sin antecedentes, el gobierno, empresarios y varias organizaciones sindicales firmaron una declaración conjunta rechazando cualquier manifestación de violencia en el paro programado para el próximo jueves 21 de noviembre. Sin embargo, llamó la atención que la Central Unitaria de Trabajadores CUT no firmara la declaración, pese a haber participado activamente en la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Lo que sucedió es que el fiscal de la CUT, Fabio Arias, insistió hasta la saciedad y de manera airada en que el gobierno debía retractarse públicamente de algunas afirmaciones que se habían hecho sobre posibles modificaciones al régimen laboral. Incluso hasta le pidió al presidente que desautorizara a los ministros que hablaron de cambios en materia laboral y pensional. A esa petición respondió negativamente el jefe de Estado. La posición del presidente fue respaldada por los empresarios y por los presidentes de la Confederación General de Trabajo, Julio Roberto Gómez, y de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes, quienes decidieron apartarse de la actitud asumida por la CUT. Todos opinaron que la CUT confundió no estar de acuerdo con las reformas sugeridas con no estar de acuerdo con la violencia. Ojalá aclaren y corrijan. Primera ñapa. El ex senador Iván Moreno Rojas afrontará un nuevo proceso en la Corte Suprema de Justicia por las irregularidades que se presentaron en la contratación del servicio de ambulancias para Bogotá en el 2009. La sala de instrucción lo acaba de llamar a indagatoria para que responda por tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado, delitos bastante graves. El contrato para la compra de las ambulancias tuvo un costo de 67.000 millones de pesos y se firmó durante la alcaldía de Samuel Moreno, hermano del excongresista. Las irregularidades en el contrato llevaron a los jueces a condenar a los exfuncionarios Hipólito Moreno y Héctor Zambrano. Es decir, efectivamente se comprobó el ilícito. En este caso, Iván Moreno tendrá que demostrar que no tuvo nada que ver con ese delito, mientras continúa cumpliendo una condena de 14 años de prisión por el carrusel de la contratación
de Bogotá. Segunda ñapa. Hoy, por fin, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que busca que los delitos sexuales contra los menores de edad no prescriban. La iniciativa de autoría de la representante Catherine Miranda, del Partido Verde, y Harry González, del Partido Liberal, le ponen freno a la impunidad de esta clase de delitos. Según estadísticas de Medicina Legal, entre 2015 y 2019 se han presentado 67.092 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. El 49%, atérrense, en menores de 10 a 14 años. La iniciativa pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes. Todo el país implora por su aprobación. Y mi ñapa. Hay una fórmula para obligar a la Corte Suprema a cumplir con su deber. Ante el comportamiento irregular de algunos magistrados para impedir la elección de 6 nuevos magistrados para llenar las vacantes existentes, parece indispensable, en opinión de destacados juristas, tomar inmediatamente medidas para que la Corte cumpla sus funciones constitucionales. El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, por ejemplo, afirma que deberían iniciarse procesos disciplinarios contra los posibles magistrados responsables por parte de la comisión de acusación. Así lo señala, según Bernal, el artículo 179 de la Ley Estatutaria de la Justicia. Bernal Cuéllar también propone que se reforme el reglamento de la Corte para bajar las mayorías de las 2/3 partes a la mitad más 1. Y tiene absoluta razón. Hasta mañana. Que descanse.